Tiene la palabra el diputado Marco Labaña. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Espero que se encuentre bien. Primero empiezo con una confesión. Me siento en estos últimos días un poco irritado, sobre todo por algunos comentarios que se han vertido por parte del Poder Ejecutivo. Ahora entro en detalle. No pretendo que esto le saque el sueño ni le genere un problema, obviamente, pero la verdad que si vamos a buscar mejorar el diálogo, buscar los consensos, me parece que tenemos que tener cuidado. Me voy a referir, hubo varios comentarios de varios ministros o funcionarios del oficialismo, pero lo voy a resumir simplemente en un comentario, que es un comentario suyo que hizo en un programa de televisión donde nos llamó tribuneros. Específicamente lo llamaba al diputado Massa, que es nuestro líder, que obviamente cuando lo llama tribunero a él nos está llamando tribuneros a todo el bloque que trabajamos muy intensamente. Si ser tribuneros es que presentamos un programa, un plan, donde pretendemos, más allá de que puede no coincidir con el plan, puede no gustarle, pero donde el objetivo del programa, del plan, es bajar los precios y llevar un beneficio concreto a un golpeado bolsillo, y la verdad que no me molesta que me digan tribunero. Después puede no estar de acuerdo con el plan, lo podemos discutir como hemos discutido millones de leyes acá en el Congreso, y el año pasado ha sido una muestra de lo que se puede trabajar cuando se buscan los consensos. Sobre todo cuando mismo manifestaciones del Ejecutivo habla de que no le encuentran la vuelta a la inflación. Digo, y eso deberían agradecer, si se me permite, que haya alguien de la oposición que por lo menos esté planteando alternativas. Que la inflación este mes vaya a dar entre 1,5% y 2%, 1,7% o el número que termine dando, la verdad que no es una buena noticia. Es una inflación que es muy alta. Y lo que nos está pasando es que estamos volviendo a la misma inflación crucero que tenemos hace 7 años. La misma que cuando ustedes estaban en la oposición le criticaban al gobierno. Con buen motivo la criticaban, porque es una locura tener una inflación así. Entonces, bajarla del 40% del año pasado al 25, 22, el número que termina diciendo, no va a ser un éxito, no va a ser un logro. Cuando logremos bajar la inflación por abajo del 15%, ahí vamos a poder decir estamos ganando o estamos realmente encaminados respecto de la lucha de la inflación. Segundo, cuando vemos que la misma vicepresidenta de la Nación o diputados del bloque oficialista también plantean proyectos que van en la misma línea, mi pregunta es, ¿ellos también son tribuneros? Más allá de que la vicepresidenta después se arrepintió o cambió la forma por la crítica que hizo públicamente también. ¿Son tribuneros ellos también? Yo creo que tenemos que discutir con seriedad y discutir en serio los problemas que estamos teniendo. Claramente el tema de los precios es uno de ellos, y particularmente el tema de precios de alimentos, donde cuando uno ve cómo viene la dinámica de la inflación, alimentos es lo que más está subiendo, cuando uno le saca después el componente de tarifas que ha distorsionado un poco. Nosotros la verdad que no tenemos la verdad absoluta o la verdad revelada. Simplemente lo que hicimos fue con seriedad trabajar con equipos técnicos en un programa que está para discutir, un programa que intenta abordar estas problemáticas concretas. Hemos presentado, y les consta, seguramente lo han visto en televisión, el 25 de mayo, el espacio político Un País, donde ahí parte, además de anunciar el espacio, anunciamos un programa económico que está acá, que es este de acá, que como el ministro pidió que le acerquemos ideas, que está dispuesto, si me permite después me acerco y se lo dejo. Esta es una copia mía, me hubiera gustado dejarle una copia más prolijita, pero creo que va a servir. Con lo cual, si vamos a discutir en serio y tratar de buscar consensos, bienvenido que entablemos esta conversación. Las únicas críticas que se le ha hecho en realidad al programa, la primera tuvo que ver con un costo fiscal de 100.000 millones. Digo, si vamos a hablar, hablemos con los números en serio. Si yo quiero que alguien
quiero ver cómo se tira fruta, le pido a la diputada Soria que me lleve a su provincia, hablo con los productores de pera manzana que me muestren cómo le están tirando. Pero si vamos a hablar en serio, hablemos con números concretos. Igualmente voy a entrar en el costo de los 100.000 millones que ustedes alinearon. El primero, 54.000 millones son el costo de compensaciones que está puesto en la ley en el caso de que el Ejecutivo incumpla lo que dice la ley. Es la primera vez que escucho que se impute un costo fiscal porque el Ejecutivo, antes de sentarse a discutir una ley, antes de que salga del Congreso, está diciendo que ya la están incumpliendo. Si no la incumplen, hay cero costo fiscal. La clave es ser eficiente y hacer que se cumpla. 3.000 millones de la emergencia alimentaria que proponemos. Correcto, se lo concedo, ahora entro en detalle de eso. Y después 40.000 millones de la devolución del IVA. ¿Cuál es el problema de esos 40.000 millones que ustedes ponen? Que está agarrando todo un set de productos que nosotros no abarcamos. Nosotros abarcamos en el proyecto un set de productos muy determinados que son los que consumen los sectores más vulnerables o los consumos más populares. Cuando pone 40.000 millones que abarca todo, claramente están inflando fuertemente los costos. Los costos, digamos, son menos de la mitad de eso, pero le voy a conceder la mitad si quiere. La otra crítica es que esto es un control de precios. Lejos está que sea un control de precios. Cuando el Estado hace un esfuerzo, como es el que nosotros proponemos, que es la reducción impositiva en el tema de alimentos, tiene que velar porque ese impuesto, ese beneficio o ese esfuerzo llegue al consumidor, no que quede en pocas manos. Con lo cual hay todo un mecanismo de control que se hace sobre eso. Muy distinto es a un control de precios. Después, desde ya, hay otras cuestiones que tienen que ver con las prácticas abusivas que hay que controlar. Y si eso fuese un control de precios, yo le quiero preguntar al Ejecutivo, cuando hace acuerdos de precios o precios cuidados, que valga la aclaración, no se encuentran muchos, pero existe el programa, y hace poquito han anunciado algo, si eso también es un control de precio, si acuerdos de ese tipo son control de precio. Y la clave es que estos temas sean por periodos reducidos. No es una política antiinflacionaria. Lo que sirve todo este programa es para cortar la inercia que viene teniendo la inflación mientras que uno aplica otras cuestiones u otras políticas que las puede ver acá en el programa que después le dejo. Otra de las críticas fue que en otros momentos de la historia esto se trató y no se pudo, que no terminó llevando a los consumidores. Bueno, les comento que respecto de esos momentos, ahora existe lo que es la factura electrónica, que antes no existía. Y la factura electrónica, más las aplicaciones por Internet que uno puede utilizar, le permiten hacer un control muy exhaustivo de cómo efectivamente se logre que el beneficio termine llegando a los consumidores. Usted habló de la competencia, cuestión que coincidimos. Es más, el día de ayer estuvimos en una comisión, vino el secretario Greco a exponer también. Coincidimos 100% con la necesidad de hacer una actualización de la ley. Ahora, esto no tiene que servir de excusa para no hacer absolutamente nada, porque hoy la ley existe, con sus deficiencias, pero hoy existen los instrumentos. Hoy hay herramientas que se podrían usar para controlar los abusos que existen hoy en la cadena. Y acá me refiero a la pregunta 777, donde usted contesta, ante una pregunta que se hizo, que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no aplicó ningún tipo de sanciones, desde que va de la gestión de ustedes, obviamente, en tema de supermercados. En la pregunta 582 dice textualmente: la inflación a través de la variabilidad de precios relativos y destrucción de contenidos informativos de precios inclina la balanza del mercado a favor de los formadores de precios. Traducido esto significa abuso de posiciones. Esto hay que tener voluntad para aplicar sanciones, para aplicar reglamentaciones en este sentido. Y el problema que yo estoy viendo es que tenemos un combo bastante complejo. Inflación elevada, concentración de la economía, que viene del gobierno anterior y se sigue profundizando, pocas herramientas de control y, si se quiere, como punto final, la falta de voluntad en avanzar sobre este tema. Cuando uno combina todo, bingo, tenemos el mercado que hace lo que quiere.
Ayer el secretario Greco habló de la necesidad de independencia de esta comisión, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y del tribunal que propone el proyecto, lo cual coincidimos 100%. Ahora, me extraña que el secretario haya dicho 3 veces a lo largo de la presentación de ayer la necesidad de la independencia y que no haya ninguna cuestión política que se mezcle en el medio. Si yo escucho eso, veo que la Comisión Nacional no hizo ningún tipo de avance o investigación en términos de supermercados, donde sabemos que hay muchos abusos, y la verdad que es lo que justifica en cierta medida la apreciación que tengo sobre que falta una voluntad de avanzar realmente en estos controles. Entonces, pregunta concreta. ¿El Ejecutivo está dispuesto a avanzar en controles sobre los formadores de precio? ¿Está dispuesto a avanzar y discutir sobre reglamentaciones en góndolas? ¿Por qué digo esto? Porque aunque actualicemos la Ley de Defensa de la Competencia, la cual creemos que es necesaria, eso tarda en muchos casos hasta 2 años, 3 años. Recuerdo distintos casos que tardaron 12 años en que termine aplicándose una multa. Ya 2 años implica que una pyme queda fuera del mercado, que cierra, que funde y que cada vez se concentren más las góndolas. Hoy hay productos donde el 80% de una góndola corresponde a un solo grupo económico. Ahí no hay competencia, hay formación de precio como quieran. Entonces, tenemos que avanzar en cuestiones muy prácticas de forma inmediata sobre regulaciones en góndolas. Mi pregunta es, ¿están dispuestos a que discutamos? ¿No les gusta la propuesta que nosotros hemos hecho? ¿Hay voluntad de avanzar en este tipo de regulamentaciones? Primera pregunta. En la pregunta 791 se pregunta sobre el costo de los reintegros a las exportaciones, los aumentos que ha habido recientemente, particularmente biodiesel e industria. El costo, según la pregunta, está estimado en 5.000 millones. Primero quiero aclarar que no me moleste en lo más mínimo que haya este tipo de medidas, porque creo que todo lo que haga ganancia de competitividad es bienvenido. Ahora, si estamos dispuestos a gastar 5.000 millones en pocas empresas, porque ustedes muy bien saben que la mayoría de las exportaciones en Argentina está concentrada en muy pocas empresas grandes. Entonces, si estamos dispuestos a gastar 5.000 millones en reintegros a empresas grandes, tenemos que estar dispuestos a gastar 3.000 millones en aumentar las transferencias a comedores que dan de comer a muchos chicos que cada vez están yendo más a los comedores escolares o a los comedores barriales. Pregunta concreta, ¿estamos con la voluntad de empezar, así como se vio la necesidad de aumentar los reintegros, a aumentar los fondos para los comedores para que todos estos chicos que cada vez van más a comer a los comedores tengan una mejor calidad de la comida que les brindan? Pregunta 827. Se pregunta sobre la bicicleta financiera, para resumirlo de alguna manera, sobre la necesidad, cosa que nosotros creemos que es así, sobre la necesidad de poner restricciones a la bicicleta financiera, particularmente al carry trade, como se lo conoce técnicamente. La respuesta fue no, porque la libertad de movimientos es indispensable y permite absorber shocks. Yo no lo comparto, creo que no necesariamente la reglamentación o regulación o restricciones a algunos capitales especulativos me impiden que se puedan absorber shocks o me impidan que pueda tener un mercado abierto donde se puedan absorber inversiones genuinas, inversiones reales. No lo compartimos, pero ustedes son el Ejecutivo para tomar las decisiones de esta índole. Pero lo uno con la pregunta 845, sobre el costo que ha pagado el Banco Central en Lebacs y Pases en el primer cuatrimestre. La respuesta es 57.000 millones de pesos de intereses. Y seguido, habla que si no hay más colocaciones de Lebacs en todo lo que va del año, se van a pagar, por lo comprometido, otros 41.000 millones de pesos adicionales en intereses. La renta
del carry trade, como yo les decía antes, hoy se puede estimar, depende de la variación del tipo de cambio, entre el 20 y el 25% anual en dólares, cuando el mundo tiene una tasa muchísimo más baja, les diría casi llegando a cero. El aumento de los pagos de intereses dentro del gasto aumentó 140%. Digo, esto hay que tener cuidado, porque cuando uno habla sobre la sustentabilidad de la deuda y utiliza el ratio de deuda sobre PBI, puede incurrir en un error no menor, que fue el mismo error que se incurrió durante la convertibilidad. En la convertibilidad también teníamos un ratio de deuda sobre PBI por abajo del 50%, hasta que un día nos encontramos con el corralito, el corralón, el default y todo, una serie de inconvenientes y una debacle económico que confío en que ustedes no quieren llegar. Con lo cual, ojo con el tema de los intereses. Cuando miro los bancos públicos, hablando de los créditos hipotecarios, como el ministro usted hablaba, estoy viendo que el 63% de los créditos que otorgan los bancos públicos está puesto en LEVAX, 63%. ¿Cuál es la lógica de tener una banca pública que invierte en LEVAX? Cuando miro los créditos hipotecarios hoy están en 0,85, si no me estoy equivocando el número exacto, del PBI. Está por debajo del 2005, que estaba en el 1%, y por debajo del 2013, que estaba en 1,5%. Con esto no estoy defendiendo, obviamente, la gestión anterior, porque creo que esos niveles de créditos hipotecarios sobre PBI eran extremadamente bajos y había que corregirlos. Con lo cual, en términos de aumento de créditos hipotecarios, tampoco es que podemos estar tan contentos y podemos libremente salir con teorías de que la recuperación económica, en realidad el consumo se ve más restringido porque se está ahorrando en créditos hipotecarios. Me parece una falta de respeto eso. La pregunta concreta, si estamos dispuestos a pagar 57.000 millones en intereses LEVAC, 41.000 en lo que resta del año, y tomando, cosa que no hago, pero tomando como válido sus 40.000 millones del costo del IVA, ¿estamos dispuestos a darle también prioridad a la baja del IVA de los alimentos? Si no alcanza eso, el Ejecutivo se ahorró o se va a ahorrar en lo que va del año 22.500 millones en la eliminación del reintegro del 5% del IVA con tarjetas y, 7.500 millones y casi 15.000 millones que se va a ahorrar de lo que estaba presupuestado para la devolución del IVA a jubilados. Jubilados, asignación universal, etcétera, una ley que votamos en este Congreso el año pasado. Pregunta, ¿el Ejecutivo está dispuesto o tenemos margen para trabajar en utilizar esos 22.500 millones que están disponibles, que no significa nuevo gasto, que ni siquiera significa cambiarle la asignación que estaba en el presupuesto, en buscar cómo hacemos para destinarlos a la reducción del IVA en los alimentos? Yo creo que sí se puede, hay que querer. Diputado, ¿podemos ir cerrando? Sí, ya voy cerrando, presidente. Los brotes verdes, que era otro tema que habló el ministro, y en la pregunta 837 está puesta con claridad, los brotes que se están viendo que está recuperando la economía solo representan el 17% del PBI, el 10% del empleo de la Argentina. Esto no significa que son sectores que no hay que promover, pero que hay que tener cuidado de que no son los sectores que nos van a sacar y van a generar un desarrollo social. No todo crecimiento económico implica un desarrollo social. Yo creo que hay que tener una correcta articulación entre el consumo y la inversión. Hacer solo la promoción del consumo es el error que se cae en el populismo. Eso termina generando desequilibrios e inflación. Hacer solo el foco en la inversión termina siendo el error ortodoxo de una visión más neoliberal, donde termina generando un crecimiento para pocos. Hay que tener una correcta articulación entre consumo e inversión. Me sorprendió escucharlos pelear por quién cayó menos, si el 2014 o el 2016.
La verdad que no me parece que es la discusión que tendríamos que estar dando, sino cómo hacemos para corregir. No si yo caí un poco menos de lo que cayeron antes. Los dos procesos fueron muy malos. Si realmente queremos trabajar y se puede buscar consensos, nosotros acá le dejo ahora propuestas muy concretas. Sentémonos cuando quiera, pero por favor hagámoslos en un ámbito de cordialidad, en un ámbito de respeto, porque en cada una de las propuestas que nosotros hacemos son propuestas estudiadas. Si no les gusta, busquemos otras. Si tienen una propuesta mejor, busquémosla, lleguemos a un consenso, pero hagamos algo. No podemos seguir pidiéndole a la gente que espere el prometido segundo semestre. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.